La ley. Un sistema de normas creado por el ser humano para intentar impartir justicia y, por lo tanto, sujeto a errores. El tema de si en general los individuos somos o no realmente iguales ante ella es una cuestión sin duda interesante, pero que queda lejos del alcance de este vídeo. El primer interrogante concreto que nos ocupa es: ¿somos los hombres y las mujeres iguales ante la ley? Para responder adecuadamente a esta pregunta, nos toca hablar de nuevo de nuestro no tan querido monstruo de tres cabezas, el ginocentrismo. El primer sesgo implica que las mujeres son más valiosas, porque marcan el techo reproductivo de la especie, por lo que la sociedad tenderá a priorizar su bienestar y sus intereses. En segundo lugar, las mujeres son maravillosas, un potente sesgo endogrupal que hace que las mujeres valoren más positivamente a otras mujeres. Y en tercer lugar, las mujeres son más virtuosas o sesgo gamma, que convierte a las mujeres en supuestas portadoras de unos valores morales superiores a los masculinos y que hace que sean percibidas más fácilmente como víctimas que como perpetradoras. Es principalmente de esta cabeza, con la ayuda de la principal, de la que surge la primera capa de asimetría legal, la más profunda y generalizada: la lenidad. Si supuestamente las mujeres son más valiosas y además son percibidas más fácilmente como víctimas, habrá que juzgarlas con mayor suavidad. Sonia Starr, una profesora de la Universidad de Michigan, encontró que ante exactamente el mismo delito, los hombres tenían el doble de posibilidades de ser condenados, y una vez condenados sufrían penas 2/3 más largas que las mujeres. Incluso cuando un hombre y una mujer cometen juntos un mismo delito, los hombres reciben penas 1/3 mayores. Otra investigación en Inglaterra encontró que si los hombres fueran tratados como mujeres judicialmente, habría un 70% menos de varones en las cárceles. Esto no es ningún secreto. De hecho, hay quienes han pedido de forma explícita aplicar lenidad a las mujeres o aumentar la lenidad ya existente. Tal vez el caso más sonado sea el de la ONU, que en la resolución 65/229, titulada Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, conocidas generalmente como reglas de Bangkok, hizo un llamado para pedir que las mujeres no entren en la cárcel siempre que no cometan delitos violentos o graves, en consonancia con lo expresado en la resolución 62/241 sobre los derechos del niño. Hay que tener en cuenta que, al derivar del ginocentrismo, hablamos de un sesgo universal, por lo que puede ser observado incluso en países donde el feminismo no tiene un impacto significativo. En Guatemala, Bielorrusia y Tayikistán, la pena de muerte solo es aplicable a los varones. En Albania, Rusia y Azerbaiyán, solo los hombres pueden ser condenados a cadena perpetua. A nivel mundial, el 99% de los condenados a muerte son hombres, incluso en países donde las mujeres cometen más del 10% de los asesinatos. Por eso es noticia que una mujer sea ejecutada en Singapur por primera vez en casi 20 años por posesión de drogas. Hasta tal punto es así que en países considerados generalmente misóginos, como Irán, y al contrario de la creencia popular, es más probable que ejecuten a hombres que a mujeres, tanto por adulterio como por homosexualidad. Pero, ¿qué ocurre cuando, en vez de tener en cuenta esta primera capa e intentar remar en sentido contrario, en pos de conseguir una justicia más eficaz y equitativa, se incluyen en la ecuación factores que, en vez de disminuir, agravan dicha asimetría? Entramos a la segunda capa proveniente del feminismo, donde se produce la peligrosa mezcla de dos factores. El primero, que la ley se toma como una guía base pero está sujeta a la interpretación, hecho que queda reflejado en constituciones y leyes nacionales, códigos civiles y penales, doctrina jurídica, jurisprudencia o principios generales del derecho. El segundo, la llamada perspectiva de género, que en este ámbito implica aceptar como cierta la falsa teoría feminista del patriarcado. Se desecha la compleja realidad del intercambio de estatus por protección, vigente a lo largo de la historia, y se asume que el menor estatus de las mujeres es porque han sido oprimidas por los hombres. Por lo tanto, y desde este errado prisma, existe una serie de desigualdades estructurales y una deuda histórica masculina que han de ser tenidas en cuenta a la hora de aplicar justicia, resultando en aún mayor lenidad para las mujeres, pobres víctimas oprimidas, y aún más severidad para los hombres, cuyos motivos se presuponen machistas. Con estos dos elementos juntos sobre la mesa, no es necesario modificar ninguna ley para conseguir que favorezca a las mujeres de forma explícita, puesto que de forma implícita basta con que la ley sea interpretada con perspectiva de género.
Si bien técnicamente esto puede ocurrir a nivel individual en cualquier parte, es mucho más probable que se dé en países donde el feminismo ha ganado terreno. En este punto me encantaría poder decir que aquí termina todo, pero me temo que aún nos queda subir un último peldaño hacia el sumum de la desigualdad legal por cuestión de sexo. Llegamos a la tercera capa, el nivel de la aberración absoluta, un atentado frontal contra cualquier resquicio de igualdad real ante la ley. Cuando el feminismo permea en un país hasta el punto de infestar las instituciones y se convierte en una mafia de Estado multimillonaria, puede no conformarse con la aplicación de la perspectiva de género. Es capaz de ir mucho más lejos, tanto como para modificar los propios textos legales, para que de forma explícita coloquen a las mujeres sobre los hombres y otorgarles de camino una lista interminable de privilegios. Algunos, al escuchar esto, acertadamente pensaréis, ¿cómo es posible? ¿Acaso no hay mecanismos para impedir que la ley sea modificada a favor de un sexo y en contra del otro? ¿No recalcan ciertos textos con la más alta jerarquía legal que los ciudadanos son iguales ante la ley? Técnicamente sí, pero a efectos prácticos no se respetan por acción u omisión. Veamos el ejemplo de España. El artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero el 28 de diciembre de 2004 se aprobó la infame Ley Integral de Violencia de Género, que reformó varios artículos del Código Penal para que recogiera diferentes penas para hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones, haciendo explícita la perspectiva de género y atentando contra el derecho a la presunción de inocencia recogido en el artículo 24.2 de la Constitución española y varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo fue posible su aprobación si basta un simple vistazo sin ser experto en la materia para darse cuenta de que la Ley Integral de Violencia de Género es claramente anticonstitucional? Sencillo. Este pequeño inconveniente no es nada que la brutal presión de la mafia feminista no pueda arreglar. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por el cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Y dice, pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces, alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del tribunal y le dije, oye, era una persona conocida, y dije, esto ha ido al tribunal, lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Le dije, pero bueno, tú sabes la presión que teníamos. ¿Cómo podíamos soportar esa presión? Sentado ya este precedente, se abre la veda a la aparición de nuevas leyes en la misma sintonía que la Ley Integral de Violencia de Género, como la ley que revisa el artículo 94 para privar arbitrariamente a los padres de la custodia de sus hijos, o la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. A partir de este punto es cuestión de tiempo que nuevas leyes asimétricas salgan a la luz y que la lista de privilegios femeninos se vuelva cada vez mayor. Ayudas al emprendimiento, paradas de autobuses bajo demanda, porcentaje de plazas aseguradas, prioridad en las contrataciones, cursos exclusivos. Al momento de hacer este vídeo, las mujeres españolas poseen más de 500 privilegios por el hecho de serlo. Y por si todo lo anterior fuera poco, han llegado tan lejos como para reformar el artículo 49 de la propia Constitución, que ahora discrimina a hombres y niños discapacitados en pos de mujeres y niñas discapacitadas, estableciendo un gravísimo precedente respecto a la discriminación constitucional explícita hacia el varón de cara al futuro. Con esto ya podemos responder a la primera pregunta. ¿Somos los hombres y las mujeres iguales ante la ley? No, no lo somos. Desde la lenidad intrínseca a las leyes de autor, pasando por la perspectiva de género, la ley tiende a beneficiar significativamente a las mujeres. Con esto claro, podemos formular la segunda pregunta, clave dentro del contexto MGTOW 3.0 en el que se encuentra este vídeo. ¿Cómo afectan estas asimetrías legales a las relaciones de pareja entre hombres y mujeres? La respuesta es que las asimetrías legales siempre afectan negativamente
al varón que se empareja, pero en un grado diferente dependiendo de la capa en la que su país se encuentre a la hora de emparejarse. Un hombre emparejado en un país de capa 1 está levemente afectado por las asimetrías legales. La lenidad derivada del ginocentrismo actuará provocando cierta tendencia a que la ley sea más suave con la mujer con la que está y más severa con él mismo, hecho que puede darle a la mujer alguna ventaja de forma puntual. Un hombre emparejado en un país de capa 2 está considerablemente afectado por las asimetrías legales. A la lenidad intrínseca se suma la perspectiva de género, acentuando el sesgo base y concediéndole a la mujer un estatus significativamente superior al hombre, que le hará salir ganando con facilidad en escenarios que van desde una riña doméstica a una corte de familia. Un hombre emparejado en un país de capa 3 está muy gravemente afectado por las asimetrías legales. A la lenidad base y a la perspectiva de género se le suman privilegios explícitos y leyes de autor, por lo que en el momento de emparejarse está aceptando ser legalmente un diminuto chihuahua que permanece al lado de un gigantesco oso Kodiak, con la esperanza de que no le pise, no le dé hambre o no se levante un día de mal humor y lo despedace sin el más mínimo esfuerzo. Si creéis que exagero, asomémonos por un instante al abismo de ese infierno misándrico llamado España, máximo exponente de este nivel. Tú tienes que tener en cuenta un dato. Si yo me pongo hoy de acuerdo con tu pareja, tú esta noche no dormirás en tu casa. Y probablemente ya no volverás en una buena temporada. Y si tienes hijos, ya veremos si los ves y cómo los ves. Y me dirás, ¿y qué tengo que hacer yo para que me pase todo eso que me estás diciendo? Nada. No tienes que hacer nada. Yo le digo a tu pareja 4 pasitos que tiene que dar, 4 cositas que tiene que decir, y te garantizo que con un chasquido de dedos en un par de horas tu vida está arruinada, gracias a la ley que tenemos en este país. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que detienen a más de 400 hombres al día, de los cuales un 80% terminan resultando inocentes, aplicando de forma arbitraria el punto 4 del artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a veces sacándolos en calzoncillos de sus casas y paseándolos por los juzgados, además de retenerlos el mayor tiempo posible. Agentes que llegan a un aparcamiento, encuentran a un hombre con las cejas abiertas y a su novia que le agredió y deciden cachearle a él mientras sangra, a la vez que a ella le preguntan si está bien, le dicen que tranquila, que se tome una tila y que se vaya a dormir. Los que te vienen a detener en contra de la voluntad de tu propia novia si estáis discutiendo en un centro comercial. Sí, los mismos que te llevan a ti detenido si es tu mujer la que te apuñala durante una discusión. Más de 100 tribunales solo para juzgar a hombres. El Tribunal Supremo afirmando que dentro del contexto de la pareja, cualquier agresión de un hombre hacia una mujer es por motivos machistas. Juezas feministas reconociendo públicamente sin pudor que no les interesa la igualdad ante la ley. La idea de que todos los individuos son iguales ante la ley y que el Estado debe de tratarles con imparcialidad, esa modernidad no nos interesa a las feministas. Una fiscalía que no persigue de oficio las denuncias falsas. Abogados que incitan a denunciar falsamente a las mujeres para ganarlo todo automáticamente en un divorcio. Y equipos psicosociales que hacen firmar documentos a niños de 6 años y cuyo criterio para decir que no mereces la custodia de tu hijo es que tienes mirada de maltratador. Ah, y hablando de custodia, ¿derecho a estar con tus hijos tras un tortuoso divorcio? Va a ser que no, porque no es un derecho, es un privilegio que depende de la buena fe de tu exmujer. No solo la mayoría consiguen la custodia de forma automática sin esfuerzo ni lucha jurídica. Aunque bregando consigas un buen acuerdo, ella puede no respetarlo sin consecuencias, incluyendo sustraer al menor y llevarlo a otro país. Lo que se traduce en un número creciente de mujeres que privan sistemáticamente a los padres de su derecho a estar con sus hijos, con la inestimable colaboración del propio sistema judicial. El mismo sistema que, por cierto, condena a un hombre por no dejarle ver a un perro a su exmujer. Una jueza del primera instancia 68 de Madrid había dictado sentencia donde se obligaba por primera vez a un hombre a indemnizar a su expareja porque se había llevado la expareja, la mujer, 10 meses sin ver a su perro
del que tenía la guardia y custodia compartida. Y tú dirás, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te gustan los animales? Sí, me gustan los animales. Lo que no me gustan son este tipo de noticias y este tipo de alarde de un cinismo total. Porque, ¿para cuándo la indemnización a aquellos padres que se llevan meses y meses y meses sin ver a su hijo? Porque la madre no le permite verlo. Pero en cambio sí tiene que pagar la pensión de alimentos. Eso sí está obligado el padre a pagarlo. Pero el ver a los hijos no, hasta que un juez lo diga. Y si después lo dice el juez y incumple la madre y hay que ejecutar la sentencia, tampoco hay ningún tipo de represalia en contra de esa mujer. Pero a lo mejor ese padre se lleva hasta 3 años sin ver a su hijo, de manera ininterrumpida porque a ella le da la gana. Y ningún juez quiere salir en los titulares diciendo que es el primer juez que ha obligado a una mujer a indemnizar al exmarido por no permitirle ver a sus hijos. Estamos abocados al fracaso total de esta sociedad y esta noticia es prueba de ello. Además, han impulsado medidas para que un hombre denunciado, ojo, denunciado que no condenado por violencia de género, no pueda ver a sus hijos. Lo que supone una herramienta más en manos de esas desaprensivas que toman como objetivo destruir la vida de ese varón que algún día fue su pareja. Y así, llegamos al extremo de que una madre asesina a su hija y el padre tiene que emprender un duro litigio para poder darle un entierro digno. O el enorme agravio comparativo entre la justicia se resiste a quitarle la custodia a una madre y dársela a un padre, a pesar de que los servicios sociales declararon en desamparo a su hija de 7 años por culpa de su madre, culpable de abandono de menores, posesión y tráfico de drogas e inquiocupación, y una jueza prohíbe a un hombre acercarse a su hija para prevenir la violencia vicaria. Un caso que me ha dolido especialmente es uno que tengo aún abierto, de 2 niños que acabaron en un centro de acogida porque se negaban a ir con la madre. En lugar de dejarlos con el padre, decidieron que estarían en un centro de acogida hasta que quisieran estar con su madre. Esto, en sentido contrario, sería impensable. El niño mayor lleva 2 años en un centro de acogida, pasan de él olímpicamente, decían que le iban a dar terapia y hasta donde sepamos no se la daban y ahora han dicho, con el beneplácito de la madre, que le van a dar una terapia por un profesional especializado en sectas. Es acojonante. Y todo esto viene porque estos niños denunciaron a su madre por maltrato, evidentemente esto se sobreseyó y por mucho que lo digan y lo repitan, nadie les cree y nadie les respeta. ¿Derecho a la legítima defensa? Mejor olvídalo. Si en España tu mujer te pega, mejor huye mientras puedas. De hecho, si tu novia o esposa se enfada y la emprende contigo a martillazos en la cabeza, será mejor que no hagas nada. No vaya a ser que al final seas tú quien acabe detenido y condenado. La situación ha llegado a tal punto en el que como hombre eres castigado por, literalmente, no dejarte asesinar por tu mujer. Como es el caso de un varón que fue drogado y envenenado y al recobrar el sentido descubrió horrorizado que su pareja estaba intentando asfixiarlo con una almohada. Entonces ella agarró un cuchillo para terminar el trabajo, pero el hombre se defendió y como ella acabó con arañazos, fue él quien resultó detenido por violencia de género. O el caso de Luis Iniesto, un señor sin una pierna al que su mujer intentó asesinar con una pistola en el garaje de su casa para quedarse con sus bienes y empezar una nueva vida con su amante. A pesar de toda la evidencia a su favor, originalmente fue condenado a la misma pena que su mujer por dispararle por la espalda. Este hombre tiene una bala alojada en su espalda desde hace 5 años. Su atacante, cubierto de pies a cabeza, le pegó un tiro a traición a corta distancia en el garaje de su casa, en el municipio de Valdemorillo. Aquel día logró abalanzarse sobre su agresor y este recibió un tiro en el abdomen. Cuando levantó la capucha para ver quién era su asaltante, vio el rostro de su mujer, con la que había discutido el día anterior. Ambos tienen ahora que entrar en prisión, pero él se considera una víctima que actúa en defensa propia y por eso pide el indulto. Hemos tenido procedimiento de divorcio, procedimiento de modificación de medidas, ejecuciones y de todo en juzgados de violencia de género, donde durante 5 años se ha estado diciendo que mi cliente era un absoluto maltratador, era un demonio, que la maltrataba a ella, que maltrataba a los hijos. Mi juicio se hizo en la Audiencia Provincial de Madrid en una sección de violencia de género y lo primero que hizo llegar allí es decir que no había existido violencia de género. Yo digo, bueno, pues
Pues no sé dónde estoy, la verdad, no sé dónde estoy. Ambos, María del Carmen Hormigos y Luis Iniesto, fueron condenados a 8 años y medio de prisión por asesinato y homicidio respectivamente, en grado de tentativa. Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Supremo admitió que Luis actuó en legítima defensa, le impone 3 años y medio, al estimar que su respuesta fue desproporcionada y que el disparo pudo no ser necesario. Yo no puedo salir volando como Superman. Yo no puedo echar a correr, que me están matando, joder, que tenía un balazo en la espalda. Luis tendrá que entrar en prisión si su petición de indulto no es aceptada por el gobierno, pese a las dudas más que razonables que rodean el caso. Hablamos de un país en el que se lleva 2 décadas juzgando a más de 23 millones de hombres por lo que hacen docenas, pero que sacó adelante una ley para que los perros de razas consideradas peligrosas sean evaluados por separado, para conservar así su dignidad animal. En materia legal, España no es país para hombres, y muchísimo menos para hombres emparejados. Puedo poner algunos ejemplos y deciros que España, Argentina y México están en la capa 3, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido en la capa 2, y Japón, Eslovaquia y Hungría en la capa 1. Pero intentar hacer una lista detallada de países por capas es una tarea titánica que, además de quedar fuera de mi alcance, puede verse desactualizada con suma facilidad, ya que si bien tienden a tener cierto nivel de consistencia, las capas no son estáticas. Entonces ahora mismo algunos os preguntaréis, ¿cómo puedo saber en qué capa está el país en el que me encuentro? Os planteo 3 opciones. Pregúntale a un profesional por la situación legal en tu país, ya sea en persona o por internet. Es posible que algunos te ignoren, pero en mi experiencia, si los tratas con respeto, suelen ser bastante amables. Pregúntale a un Red Pillar de tu país, preferiblemente un Red Pillar integral, más específicamente un MGTOW 3.0 o un MRA. Por ejemplo, si eres de México, Latin te va a explicar mejor que yo los protocolos de actuación de la Fiscalía General de la República, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o cualquiera de sus derivados. Y lo mismo ocurre con Masculinismo MX oficial. Y hablando de México, a los varones mexicanos les espera un futuro aciago ahora que tienen en el poder a su propia versión de Irene Montero. Por último, pregúntale a la IA. Tal vez sea la menos recomendable de las opciones, especialmente si hablamos de las que tienen un claro sesgo como ChatGPT. Pero presionándolas un poco te pueden sintetizar las asimetrías legales de tu país. Eso sí, siempre con el discursito de que las leyes no pretenden discriminar a los hombres o que es para compensar por motivos históricos. La mayoría de los que me escucháis en este momento estáis, como mínimo, en países que se encuentran en la capa 2 o en algún punto de la capa 3. Que un país se encuentre en capa 2 es motivo suficiente para que un hombre decida no emparejarse por las asimetrías legales. Hay menos países en capa 1 de los que parece, y algunos casos específicos son bastante peculiares, tal como ocurre con Paraguay. A priori lo iba a usar como ejemplo de capa 1, por ser un país soberano de corte claramente conservador, donde el feminismo no goza de popularidad, y sin embargo, de algún modo, las feministas se las arreglaron en 2016 para impulsar su propia versión de la Ley Integral de Violencia de Género. La Ley 5777/16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, hecha para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin tener en cuenta a los hombres como posibles víctimas y estableciendo la figura del feminicidio. Hecho que técnicamente coloca de forma irremediable a Paraguay en la capa 3, aunque a un nivel muy alejado de España. Como ya dije antes, las capas no son estáticas. La agenda globalista ha impulsado y sigue impulsando el feminismo allá donde puede, por lo que si bien es técnicamente posible que un país vaya hacia atrás, la tendencia general va a ser la de ir hacia adelante. No es necesaria una revisión continua, pero si quieres estar bien informado, te aconsejo que consultes las actualizaciones legales de tu país al menos 1 o 2 veces al año. Como muchos ya sabéis, MGTOW 3.0 es una filosofía individualista que no busca cambios sociales, sino la autoprotección y la mejora personal. Pero eso no quita que pueda lanzar una propuesta que a su vez lleve a una reflexión. Una medida que eliminaría prácticamente todas las asimetrías legales,
incluidas las de capa 1, al menos en el ámbito de los juzgados. La documentación de los implicados se tramitaría por privado y antes de comenzar la sesión se colocaría a ambas partes sentadas cada una en un cubículo insonorizado con un espejo unidireccional, con el que se puede ver de dentro hacia afuera, pero no de fuera hacia adentro. Ambas partes tendrían un micrófono, conectado a su vez a una interfaz que modificaría y distorsionaría a tiempo real su voz, transformándola con IA en una voz estándar, lo más neutra posible, que saldría por un altavoz exterior. Sería el sujeto A contra el sujeto B. De esta forma, ni el juez ni el resto de profesionales sabría el sexo de los individuos implicados, lo que además de evitar los sesgos y las asimetrías derivados del propio sexo, también permitiría eludir personalismo y bypassear totalmente el efecto halo. Puede que mi propuesta específica no sea viable por algún tecnicismo legal que desconozco. Al fin y al cabo no es mi ámbito profesional, pero se entiende la idea. Volver a colocarle la venda en los ojos a una justicia que hace ya tiempo perdió todo atisbo de imparcialidad. Entonces, ¿por qué no se ha hecho nada parecido? ¿Acaso soy una especie de genio que ha descubierto la pólvora? ¿Nadie ha pensado algo similar? No se ha intentado hacer nada en esa dirección por el mismo motivo por el que nadie ha tomado medidas contra la demostrada ventaja injusta que tienen las niñas en los colegios. El mismo motivo por el que no hay cuotas para mujeres en trabajos peligrosos o insalubres. Ciñéndonos a lo legal, recientemente el Tribunal Europeo ha dicho que ningún juez tiene que dictar sentencias que vayan en contra de la normativa europea, independientemente de que a nivel nacional una ley haya sido avalada por el Tribunal Constitucional, lo que técnicamente podría traducirse en la no aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Cuántos casos veremos de jueces que hagan uso de esta medida? Ojalá me equivoque, pero seguramente muy pocos. A lo que voy es que no se ha hecho nada para cambiar las cosas en esta dirección porque las beneficiadas son las mismas de siempre y porque hay ciertos intereses en mantener el status quo. Y este es uno de los motivos principales por el que cada vez más hombres deciden tomar una sana distancia de las mujeres, especialmente en lo referido a las relaciones estables, puesto que estar en una implica aceptar de forma implícita que objetivamente estás en inferioridad de condiciones legales respecto a ella, indefenso, a merced de su buena fe. Nos encontramos ante uno de los 3 pilares fundamentales de la filosofía MGTOW 3.0. Y a ti, varón no seguidor de la filosofía que me escuchas, te digo, eres bien libre de hacer lo que consideres oportuno, pero nunca olvides que, como hombre, y más cuando hay mujeres en la ecuación, la ley está en tu contra, y que, llegado el momento, no hallarás justicia.